encomendamos a nuestro hermano Marlos, Señor, para que también lo uses, también le des libertad y la gracia de tu Espíritu. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos. Amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. De verdad es un honor estar aquí en este lugar enfrente de ustedes, y yo le pido al Señor que me ayude a entender que así es, que es un honor estar aquí. Para no perder mucho el tiempo, voy a empezar con el tema que vamos a exponer, y es el título que yo le puse a esta enseñanza más que predicación sería: el tiempo sea para sembrar, ¿verdad? Antes de empezar, quisiera aclarar que esto es parte de, igual muchos compartimos, como alguien me dijo, comparte lo que tengas, no lo que no tengas. Entonces es parte de un testimonio de algo que me pasó a mí y que puede ser de utilidad tal vez para ustedes, y no sientan que se les está, como dicen, ¿no?, lanzando una flecha directamente a ustedes, sino simplemente compartir un testimonio y esperando que sea de ayuda para ustedes. Los versos que vamos a utilizar es Primera de Pedro 2:9 y Mateo 11:28. Al principio, algunas de las cosas que voy a presentar no van a tener sentido, pero al cerrar vamos a ver que sí. No sé si tienen Primera de Pedro 2:9 en la pantalla, por favor. Dice ahí, dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, en otra versión dice por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y enseguida vamos a leer Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Son dos versos de la Biblia completamente diferentes, pero los dos tienen algo en común. Y antes de ir allí, quisiera decir que alguien me dijo como consejo, que yo lo he escuchado de varias personas, pero alguien me lo dijo personalmente, y dice que el dinero y el tiempo son dos cosas con las que podemos invertir, son dos cosas con las que se pueden invertir. Nada más que hay una diferencia entre las dos, que el dinero, cuando se pierde o cuando se pierde la inversión económica, ese dinero se puede recuperar porque es algo físico, es algo material, ¿verdad? Es algo tangible. Pero el tiempo no se puede recuperar, y de esa manera pienso yo que el tiempo es más valioso cuando se aprovecha, es más valioso que el mismo dinero. Así es. Invertir en términos económicos es de esta manera: es usar el capital, dinero, para obtener y mantener un beneficio. De la misma manera, el tiempo, cuando no es invertido como debe de ser, se frustra el proyecto, se atrasa en alcanzar el objetivo, y lograr alcanzar el objetivo después demanda un doble esfuerzo. Por eso es importante que entendamos que el tiempo es muy importante. Amén. En el transcurso de este nuevo proyecto que está experimentando aquí la iglesia con los grupos de alcance, creo que a mí en lo personal se me han abierto los ojos, o se ha quitado una venda, no como decimos que no me dejaba ver, sino una venda que uno mismo se pone, no una venda que viene por otro lado, sino una venda que uno mismo se pone para pretender no querer ver o no querer enterarse, ¿verdad? Así es. Y hablando del testimonio, también, como les dije, ya al final se va a ver todo completo. Vamos a hacer una comparación de la vida de Jonás con el testimonio. Los dos pasajes que leímos al principio tienen una similitud, y es esta. Y yo la capté. Dios tiene un propósito para un corazón sin Cristo, como lo vimos en Mateo, ¿verdad?
Pero Dios también tiene un propósito para un corazón Cristo. con Cristo. Entonces esa es la similitud, que de los dos lados hay un propósito. Y si no se cumple el propósito en las personas sin Cristo, va a haber siempre una vida, o como dicen, va a ser un alma en pena. Y si no se cumple el propósito de uno como cristiano, no cumple el propósito de Dios para uno, entonces va a tener un cristianismo frustrado. Cierto. No va a haber una bendición, así como dijo el hermano. Si no traes el arca a tu casa, no hay una bendición. Entonces esa es la similitud que yo encontré, que de las dos partes el propósito de Dios siempre tiene una recompensa. Así es, amén. Cuando los propósitos de Dios se cumplen, ambas partes, ambos corazones, el que no ha recibido y el que ya conoce, vive en plenitud, vive íntegro, vive gozoso, como dice la misma palabra. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, y no es ni hijo de hombre para que se arrepienta. De tal manera, hermanos, que a un corazón que acepta a Cristo va a tener ese descanso que viene ahí en ese versículo que leemos. Va a tener todo el descanso más los beneficios que vienen con ello. Amén, así Y un es. corazón que obedece a Cristo, ¿qué es la promesa? Nos espera una corona de victoria en el cielo. Entonces, si nosotros, de las dos partes, el que no recibe a Cristo va a seguir en un camino afligido, y el que no hace o que no obedece lo que Dios ha demandado de nosotros, que es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, entonces olvídate de la corona. Y vamos a ser como el pueblo de Israel, que nada más estuvimos caminando en un desierto, Cierto, y nunca amén. va a venir el avivamiento Amén, a así nosotros. es, así Por eso es. es muy importante obedecer. Amén, así es. Mi enfoque va a ser en Jonás, que él era un profeta, un hijo de Dios. En pocas palabras, si a ustedes no se aprenden el versículo, simplemente digan: Jonás era un, primera de Pedro 2:9, era un real sacerdocio, linaje escogido. Todo lo que venía ahí es lo que era Pedro y usted, lo que era Jonás, y ustedes también son eso. Todos nosotros somos Amén, así primera es. de Pedro 2:9. Amén, así es, amén. Lo que llamó mi atención al leer la historia de Jonás, no vamos a entrar en detalles porque termina el tiempo. Lo que llamó mi atención en la actitud de Jonás fue que él le dieron la orden de ir a predicar a Nínive, pero él se negó y hay un trasfondo histórico entre esas dos naciones por la cual él no quiso ir o no quiso obedecer. Siempre estaban en conflicto. Entonces, más que querer que fueran bendecidos, era querer que fueran desaparecidos, ¿no? Es de igual manera nosotros. Si nosotros tenemos una actitud de Jonás y en tu trabajo no te cae bien el jefe o no te cae bien un compañero de trabajo, es mejor para mí que lo corran a que se salve, ¿no? Entonces esa es la actitud que tenía Jonás y que a veces nosotros tomamos. Jonás, como dijimos al principio, él era un corazón con Cristo, un cristiano, en pocas palabras. En aquel tiempo no estaba Jesús, pero lo estamos presentando de esa manera, que él era un corazón que tenía Cristo, un cristiano. Un corazón que no obedeció, pero tuvo que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Consecuencias que arrastraron con todo aquel que estaba cerca de él. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que está más cerca de nosotros? Como familia, está mi esposa, está mi hijo y hay terceros. Entonces, si yo no estoy alineado en el propósito de Dios y no lo estoy cumpliendo, yo voy a arrastrar, las consecuencias van a arrastrar también con mi familia. Cierto, amén. Por eso es importante alinearnos. Así es, amén. A final de cuentas, yo me he dado cuenta de algo, y esto yo lo compartí la semana pasada, la vez que me tocó dar el estudio. Me he dado cuenta de algo, hermanos, que Jonás, siendo cristiano, conociendo todo lo que Dios ha establecido para uno ya como cristiano, él decidió desobedecer y decidió caminar en su propia voluntad. Pero, ojo, yo diría que caminar en nuestra propia voluntad es aún estar en la voluntad de Dios. Y a lo mejor se extrañan porque yo digo eso. ¿Por qué? Porque cuando tú vas con tu propia voluntad haciendo lo que no le agrada a Dios,
Eso es lo que nos va a envolver en problemas. Eso es lo que nos va a envolver en situaciones y de alguna u otra manera vamos a tener que volver a voltear. Y la voluntad de Dios es que volteemos con Él, es que nos alineemos. Es por eso que yo digo, si estás en tu propia voluntad, no te enfoques ahí porque sigues estando bajo la voluntad del Señor, porque vas a volver. Amén, así es. Amén, amén. No he terminado, simplemente no terminé de escribir todo aquí. No sé si me puede poner por favor Jonás 3:10 en la pantalla. Con esto dicho, a pesar de la situación de Jonás, de la desobediencia y de muchos otros personajes en la Biblia, Dios sigue teniendo el propósito para los que no lo tienen a Él en su corazón, como para nosotros, como lo he venido diciendo. Pero los planes de Dios, si nosotros notamos, vamos a leer primero Jonás 3:10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintiéndose del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Es decir, que Dios perdonó los pecados de ese pueblo. Hermanos, los planes de Dios, aunque tú no quieras ir, aunque cualquiera que sea tu actitud, los planes de Dios nunca van a ser frustrados. Así es. Eso es 100% comprobado. Pudimos ver también en Samuel, ¿se acuerdan Samuel cuando era niño que él ministraba al pueblo? Cuando el sacerdote Elí, creo que era Elí, no estaba haciendo su trabajo, no estaba haciendo lo que Dios había establecido, y por eso en él no estaba el Espíritu de Dios, ya no había presencia de Dios ahí, sino que estaba Samuel. Es decir, que Dios siempre se va a encargar, aunque quieras o no quieras, el propósito de Dios para los que no han sido ministrados siempre se va a cumplir. Pero aquí el enfoque es que Dios está trabajando aún en el corazón de los que ya le han recibido, y es muy importante que entendamos eso, que al invitarnos a nosotros a participar en este nuevo sistema de células de estudios bíblicos, se nos está invitando. Pero si tú no vienes, si tú no haces o no participas, entonces estamos entrando en una actitud como la que entró Jonás. Y aún siendo cristianos no podemos experimentar esa paz, no podemos experimentar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios también está en los que ya le han aceptado. Amén. Y es ir y predicar. Así es, Si tú amén. vienes a los servicios, vienes a la oración y todo, pero si no vas, estamos en desobediencia, hermano, y no podemos experimentar. Y si te preguntas qué es lo que pasa, pues ahí está lo que está pasando. Así es, Que no amén. estamos haciendo nuestro trabajo completo. Amén. Por el contrario, cuando los planes de Dios no pueden ser frustrados, los frustrados somos nosotros, Así es. como cristianos, porque no entendemos, o más bien sí entendemos y sabemos, pero seguimos de tercos. Así es. Amén, amén. Mencionaré algunos ejemplos de hijos de Dios frustrados. Rápido, el rey Saúl. ¿Quién ya conoce la historia de Saúl? Un cristiano frustrado. Elí con sus hijos, sacerdotes en el templo, ¿qué es? Un cristiano frustrado. Jonás, a pesar de hacer lo que Dios le había dicho, el corazón de Jonás no cambió. Cristiano Frustrado. frustrado, porque no cambió a pesar de que él fue. Es lo mismo, hermanos, aquí vienen, te ministran, te llevas toda la presencia, pero no estás haciendo esa parte Así es. de ir a predicar. Amén, así Entonces nos convertimos en cristianos es. Frustrado. frustrados. Las excusas de ellos, esto también lo compartí en la célula. Las excusas de ellos provocaron en ellos esto. No se les encontró valor a lo que hacían. Se hundió, se ahogó y se cayó el clamor, si es que lo hubo. Es decir, que Dios no escuchaba. Extinguieron el fuego, extinguieron la pasión, y al final de cuentas el corazón se hizo piedra. Eso es, hermanos, lo que las excusas causan en un cristiano. Así es, así es.
Si no queremos seguir en los planes y en el propósito de Dios para nosotros, como hijos de Dios, las excusas van a ser de nosotros un corazón duro. Ejemplos, hermanos, de hombres valientes que obedecieron a Dios: Caleb y Josué. No pusieron excusas, simple y sencillamente fueron, actuaron y creyeron y obtuvieron la recompensa. Fueron los únicos dos que entraron a la tierra prometida. Otro que no perdió el tiempo, simple y sencillamente fue en una estrategia, fue Jonatán y su siervo, cuando fueron en contra del pueblo filisteos, y fueron y los derrotaron. Dos, no perdieron el tiempo, sino que aprovecharon, y Dios estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban alineados en el propósito de Dios como cristianos, ¿verdad? Jonás predicó, Jonás perdió mucho tiempo. Mientras tú pierdes tiempo, mientras yo pierdo tiempo y no experimento las bendiciones que Dios tiene para mí, los que están afuera tampoco experimentan las bendiciones que Dios tiene para ellos, y la van a tener porque al final de cuentas dijimos que los planes de Dios no se frustran, pero tú estás prolongando ese sufrimiento. Así es, amén. Así es. Mientras tú no Amén, predicas, hay un alma allá afuera que llora, Así es. Así es. que llora en silencio, Amén. con mucho dolor, que sufre, Cierto. no entiende por qué sufre, busca por qué sufre, pero no encuentra una razón. Amén. Y la razón es Cristo, porque ellos pueden encontrar en muchas formas, en muchos lugares, alguna salida, pero nunca, ninguna les va a dar la verdadera salida o la verdadera, Así es. Amén, amén. el verdadero refrigerio que necesita su alma. Así es, amén. Entonces, excusas de este lado, sufrimientos prolongados por este lado. Así es, Y amén. todos los que estamos aquí convertidos experimentamos esos sufrimientos. Nos preguntamos, buscábamos por aquí, por allá, de diferentes formas, depresiones, amigos, novias, muchas cosas, y seguía eso ahí, ese vacío, hasta que viene Cristo y te das cuenta Así que es es. el único que Amén. no falla. Amén, así es. Así es. ¿Qué excusas nos están deteniendo, como decía el hermano? Yo, hermano, los invito a que como hijos de Dios, cristianos, cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros y que sigamos la línea para que Amén, nosotros nos amén. hagamos también Amén. como el pueblo judío. Amén, amén. Dejemos de caminar o dando vueltas en un desierto. Así es. Así es. Amén. Yo te invito a que esas excusas se las entregues al Señor y que inviertas el tiempo en lo que realmente conviene. Amén. Yo voy a cerrar con el Salmo 90:12, que es un versículo que me gusta mucho. Y después de que lea el Salmo, le pedí al hermano que si me dejaba cantar. Amén. Es precisamente un canto que yo escribí relacionado con esto mismo. Gloria a Dios. Y espero que también sea, o los ministros también a ustedes. Amén. Salmos 90:12 dice de esta manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Hermanos, enséñanos a qué, a obedecer a Dios, Amén. a obedecer al Señor. Así es. Porque si tú vienes al servicio, vienes a las actividades, pero la más importante, que es la gran comisión, entonces esa es la falla que tenemos ahí, la falla que está en el corazón, que necesita arreglarse. Amén. Hay que ir, hay que ir. Amén. Y con esto, hermanos, no sé si tienen la silla, voy a presentarles el canto y espero que sea de bendición para ustedes. Amén.
¿Sí escuchan la guitarra, hermanos? Amén. Se va a caer. No, no. El tiempo pasa y no se detiene. En mis errores se ha perdido hablarle a un alma de tu amor, un alma que llora en silencio y con dolor, que sufre y no entiende, que busca y no encuentra una razón, excusas me sobran y en ellas no encuentro un valor, pues son las que hunden, ahogan y callan mi clamor, extinguen el fuego, la pasión y hacen de piedra el corazón. Amén. El tiempo pasa y no se detiene, y en mis errores se ha perdido hablarle a un alma de tu amor, un alma que llora en silencio y con dolor, que sufre y no entiende, que busca y no encuentra una razón, que excusas me sobran y en ellas no encuentro algún valor, pues son las que hunden, ahogan y callan mi clamor, extinguen el fuego, la pasión y hacen de piedra el corazón. Enséñame a contar mis días, regálame sabiduría, atento mi oído a tu consejo, por sendas derechas caminar. No me desvío a la izquierda, me desvío a la derecha, en tiempos de prueba resistir, mis ojos al cielo regresar, y apartar mi pie de todo el mal, y apartar mi pie de todo el mal. Solo tú, eres de mi corazón, avívame, enciende el fuego otra vez, y lléname con tu espíritu y poder, que el tiempo es tuyo, y solo en ti quiero vivir. Regálame sabiduría, atento mi oído a tu consejo, por las derechas caminar. No quiero desechar el tiempo se ha para sembrar, y cuando el día sea perfecto, volver a esa tierra y cosechar, volver a esa tierra y cosechar, volver a esa tierra y cosechar.
¿Qué decíamos para nuestros hermanos Julio Rivera?